Esta exposición será dirigida por la alumna Ariana Jacqueline Pérez Aguilar del grupo 12V1. Hablaremos qué es un filtro activo, pero antes de comenzar diremos qué es un filtro. Un filtro modifica de un modo determinado una señal que pasa a través de él. Se clasifica en dos, filtro pasivo y filtro activo. Un filtro activo es un filtro electrónico analógico distinguido por el uso de uno o más componentes activos que proporcionan una cierta forma de amplificación de energía. Este puede representar ganancia en toda parte de la señal de salida respecto a la señal de entrada. Su implementación se combinan con elementos activos y pasivos, siendo frecuente el uso de amplificadores operacionales que permiten obtener resonancia y un elevado factor Q sin empleo de bobinas. Un filtro ideal son selectores de frecuencia que permiten el paso sin distorsión de las componentes espectrales comprendidas en la o las bandas de paso, anulando completamente las componentes ubicadas fuera de ellas. Filtros pasabajos. Permite el paso de las frecuencias menores que cierta frecuencia, denominada frecuencia de corte o frecuencia superior de corte, y bloquea las frecuencias mayores. Filtros pasaaltos. Permite el paso de las frecuencias mayores que cierta frecuencia, también denominada frecuencia de corte o frecuencia inferior de corte, y bloquea las frecuencias menores. Filtros pasabanda. Permite el paso de las frecuencias comprendidas entre dos frecuencias, denominadas frecuencia inferior de corte y frecuencia superior de corte, bloqueando las frecuencias restantes. Y por último, filtro rechazabanda. Bloquea las frecuencias comprendidas entre las frecuencias de corte, dejando pasar las frecuencias restantes. A continuación mostraré un ejemplo de un filtro de pasabajas. Nos proporciona como datos un voltaje de entrada de 5 mV, una resistencia de 10 kiloohms, un capacitor de 0.01 microfaradios con una frecuencia de 10 Hz. También presenta una segunda resistencia con un valor de 10 kiloohms. Continuando con las operaciones, al capacitor se tomó como si fuera una reactancia, por lo tanto es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor del capacitor, y este nos da como resultado 15.91 megaohmios. Se calculó el voltaje del capacitor siendo igual a la reactancia sobre la resistencia más la reactancia por el voltaje de entrada, y nos da como un resultado de 4.99 milivolts. Se calculó de igual manera el voltaje V0, y este es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia por la frecuencia por el valor del capacitor más 1 por el voltaje de entrada, y nos da como resultado 4.99 milivolts. Por otra parte, se calculó la ganancia, que este es igual a V0 entre voltaje de entrada, que esto también viene siendo igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la resistencia por el valor del capacitor más 1, y nos da como resultado 0.99 de ganancia. También se llegó a calcular la frecuencia de corte, que esta es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia por el valor del capacitor, y nos da como resultado 15.91 kHz. Se puede apreciar que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de salida. A continuación se muestra un diagrama de Booth. Se presentan dos gráficas donde una es la magnitud con respecto a la frecuencia y otra es la fase con respecto a la frecuencia. En la primera gráfica se puede apreciar la ganancia en decibelios en función de la frecuencia angular. Por otra parte, en la segunda gráfica
se muestra un diagrama de fase con respecto a la frecuencia. Aquí se puede observar la función de transferencia con respecto a la frecuencia. Este se puede dar en grados o en radianes y permite evaluar el desplazamiento de la fase de la señal, que en este caso se está estudiando en este problema. Y se logra también apreciar que hay un cierto desnivel, ya que también se muestra cómo es que la gráfica va se logra apreciar la fase que presenta con respecto a las frecuencias bajas, ya que en un filtro pasabajas acepta las frecuencias bajas y desecha las frecuencias altas. Espero haber sido este tema de su agrado y que se haya logrado entender. De antemano, muchas gracias.